No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Amén. Padre, gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Santo Espíritu. Te damos gracias por Jesús. Gracias porque tú hablarás a nuestras vidas en esta mañana. Porque esa palabra fue inspirada por ti, Espíritu de Dios, y tú la revelas a tu iglesia. Oro en el nombre de Jesús por espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, Señor, para tu iglesia, para que los ojos del entendimiento sean alumbrados y esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y sea rema para nuestras vidas. Señor, gracias, porque eres el pastor de esa iglesia. Aquí no hay pastor, eres tú el pastor, Señor. Eres el líder, eres el que nos enseñas, eres nuestro maestro. Estamos en ti y contigo, y eres tú quien lo hace, Señor. Gracias, Padre, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, dice, y Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿cierto? Sí. Y dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para toda, ¿para quién? Para todo aquel que crea no se pierda y tenga la vida eterna. Eso generalmente lo hemos leído en el 16, ¿cierto? Sí. Nunca nos habíamos dado cuenta que en el 15 también está. Sí. Bueno, en esta mañana la palabra, o sea, de antemano, la palabra que voy a hablar es carne. O sea, porque aquí ya no estamos para changua, ni para caldito, aquí estamos es para comer carne. O sea, carne. Cuando digo carne, pues es que estemos muy atentos a esa palabra, porque, o sea, quizá en la vida lo hemos oído o quizá nunca lo hemos oído, pero hoy vamos a entender palabras que están en la Biblia que uno dice, nunca lo había visto, o sea, qué tremendo, eso es lo que quiere decir. Entonces, es una palabra poderosa, en la cual el Señor ha ministrado mucho mi corazón, y toda la semana me tuvo el corazón ahí quebrado, y entonces le dije, Señor, esa es la palabra para la iglesia, esa es la palabra para la iglesia. Entonces, bueno, yo le coloqué ahí, cambia de mirada, cambia de mirada, cambia de mirada, o sea, cambia de mirada. Entonces, con eso en mente, vamos a ir a Números capítulo, sin perder ahí, lo dejan marcadito, esa cita, y vamos a ir a Números capítulo 21 al 4 y 5. Números capítulo 21, 4 y 5. Dice la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Sí, de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué pasó? Se desanimó el pueblo por el camino. Y pues habían sido llamados a ir a conquistar, pero el pueblo se desanimó. ¿Dónde? En el camino. ¿Sabe por qué? Porque hay circunstancias. ¿Por qué? Porque ahí, en este caso, habían serpientes. Habían serpientes. Pero para la vida de nosotros los que estamos aquí sentados, o sea, quizá hay serpientes, o sea, vamos a pasarlo a lo espiritual, no es una serpiente física, pero hay serpientes que quizá en momentos desaniman a la gente. O sea, nos desaniman de creer, nos desaniman de avanzar, nos desaniman de seguir orando, seguir adorando, seguir bendiciendo. Hay cosas que nos desaniman. Entonces, en nuestras vidas pueden haber muchas. Entonces, pero vamos a seguir leyendo. El pueblo se desanimó en el camino, Señor. Por el
camino se desanimó. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué? ¿Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, tremendo, ¿no? Estábamos hablando del pueblo de Dios. Pero nosotros hoy en día no somos el pueblo de Dios. Nosotros hoy en día, ¿qué somos? Los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, hijos de Dios, iglesia de Dios. El pueblo de Israel era pueblo de Dios. Era pueblo, pero igual eran de Dios. Pero el pueblo, dice que el pueblo se desanimó, pero hubo algo ahí en ellos. Murmuró. ¿Cierto? Murmuró. O sea, cuando nosotros murmuramos, no trae bendición a nuestras vidas. O sea, no hay que murmurar. O sea, de la situación nuestra, porque muchas veces no es que yo murmure de Herminda, por ejemplo, puedo murmurar de mi misma situación. Este pueblo estaba murmurando de su misma situación, pero ellos se levantaron contra Dios y contra Moisés, contra el líder. Pero bueno, vamos a seguir leyendo porque pues eso, hoy estamos bajo un nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia. O sea, el Señor no va a enviar unas serpientes para destruirlos, ni va a enviar juicio, porque todo el juicio que debía caer sobre nosotros cayó sobre Jesús. Amén. ¿Es claro? O sea, todo el juicio que tú y yo merecíamos fue sobre Jesús, para que tú y yo caminemos en libertad y en novedad de vida. Entonces dice, hasta ahí vamos que murmuró, ¿cierto? Y el versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Murió mucho pueblo. O sea, hoy en día el Señor no va a quitar su protección de nosotros. Así que, o sea, que no descanse, Señor, porque hoy en día no va a venir eso sobre mi vida. Entonces dice, y mordieron a los serpientes y murieron muchos. Aquí el castigo fue cuando murmuraron, ¿cierto? Sí. O sea, ellos murmuraron y pues vino castigo sobre ellos. Vino castigo puesto que el castigo todavía no había sido puesto sobre Jesús, nuestro libertador, nuestro sacerdote. Hoy en día el Señor no va a mandar nada que nos destruya. Hay consecuencias, sí. O sea, de las consecuencias nunca nos vamos a librar, pero no porque Él nos esté, o sea, enviando destrucción. O sea, para que lo tengamos ahí en claro, porque muy claro. Recuerda que eso sucedió bajo el antiguo pacto. O sea, ¿es claro hasta ahí? Bajo el antiguo pacto. Porque quizá nosotros a veces que escuchamos aquí, escuchamos allá, escuchamos tipo de predicaciones que nos están mandando esta palabra. O sea, como si Dios fuera un Dios castigador. O sea, como si Dios estuviera, o sea, ahí con el látigo para que, ay, hoy no oraste, entonces hoy te destruyo. O sea, yo cuando empecé mi vida cristiana, la empecé en un lugar así. O sea, pero cuando entramos a la Biblia, y, o sea, la pasamos por el nuevo pacto, por ese pacto de gracia, por ese Dios que nos amó y entregó lo más preciado para Él, a Jesús, entonces nosotros caminamos diferente. Entonces estaba bajo la ley. Entonces, pues alabamos y glorificamos el nombre del Señor porque eso no nos correspondió a nosotros, ¿cierto? O sea, jamás el Señor quitará su protección de su iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestra protección. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote que va delante del Padre a favor tuyo y a favor mío. Y cuando Jesús va delante del Padre, Él no va a decirle, Padre, mira que Herminda se equivocó, mira que Herminda hizo eso y eso, sino Él va y le dice, Padre, Herminda es digna de ser bendecida, Herminda es digna de recibir bendiciones. ¿Por qué es digna? Porque Jesús va con su sangre delante del Padre y sobre la sangre de Jesús nos hace dignos de poder recibir todas las bendiciones del cielo y de la tierra. Aleluya. Gracias, Señor.
decía eso por ahí en un lugar que prediqué y la gente como que pues yo siempre lo digo, o sea, se gozan un poquito, o también yo digo, o sea, y los demás, entonces, pero es para motivar a la gente, oiga, eso es para mí también. Amén. Entonces el Señor no trata a sus hijos con castigo, que eso nos quede grabadito, o sea, grabado. Él no nos trata con castigo, y cuando nos estén pasando situaciones, eso es castigo de Dios, de ninguna manera. De ninguna manera. Hay situaciones que nosotros vivimos, pruebas. Hoy empezaron con la lectura que hicieron, o sea, que nos gocemos y nos alegremos cuando estemos en diversas pruebas. Hay pruebas que Dios las permite, pero tenemos que ser sabios y saber que hay pruebas, hay cosas que llegan a nuestra vida que no son de Dios, es el diablo que las está mandando. Entonces, nos gozamos. Nos gozamos en Dios y sabemos que el diablo fue vencido. Amén. Fue vencido. Así que esa prueba que estás pasando, no llegues a pensar por un instante que es que Dios te mandó el castigo. Amén. No. O sea, puede venir una prueba de parte de Dios porque nos quiere llevar a mayores niveles. Sí. Porque muchas veces es necesario. O sea, es necesario para... O sea, el Señor muchas veces permite cosas en nuestra vida porque no queremos soltar otras. Sí. Él dice, o las sueltas o las sueltas. Sí. ¿Sí o no? Sí. O las sueltas o las sueltas. Y entonces Él, pues deja que pasemos por ahí. Entonces, pero el salvavidas siempre está ahí. Amén. Amén. Yo no te voy a dejar ahogar, yo no te voy a dejar quemar, yo no te voy a dejar ahí. Amén. ¿Estamos? Amén. Nos alegramos un poquito. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 7 y 8. ¿Sí? ¿Qué dice? Entonces el pueblo miró a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Amén. Wow. Oh, santo es. Cualquiera que mire a ella vivirá. Una serpiente de bronce. ¿Te acuerdas el nombre del título de la enseñanza hoy? Sí. ¿Cómo es? Cambia de mirada. Cambia de mirada. ¿Tú sabes que está tipificando esa serpiente en el asta? ¿Quién sabe? Tranquilo, si sabe bien y si no, no hay. ¿Quién sabe? Está tipificando a Cristo. Amén. Y lo que movió tanto mi corazón, pues como una serpiente va a tipificar a Cristo. O sea, una cosa tan fea, una cosa tan horrorosa como es una serpiente. En el huerto del Edén, en el paraíso, ¿por quién entró el pecado? ¿Y qué era el tipo? Satanás, y puso la serpiente fue la que estuvo ahí. Entonces, ahorita ya les sigo explicando. Esa serpiente de bronce en el asta es una imagen o tipo de Jesucristo. ¿Dónde? En la cruz, un asta. Toda la gente estaba muriendo. Y eso es lo que más mueve mi corazón. La gente estaba muriendo. La gente estaba asustada, angustiada. El Señor coloca el asta de bronce. La serpiente de bronce coloca en el asta. Y que la gente no mire más a la serpiente, sino que mire a la cruz. Amén. Y serán sanados. Amén. Y serán sanados. La serpiente de bronce, tipo de Cristo. O sea, ¿pero por qué de bronce? O sea, porque ¿sabes qué representa el bronce? El bronce representa juicio en toda la Biblia. Juicio, o sea, un juicio. Y Jesús allí, o sea, en ese tipo
que de serpiente de bronce, o sea, el bronce, estaba representando que todo el juicio que tenía que ir sobre el pueblo iría sobre Jesús. Amén. Que todo el juicio que tendríamos nosotros, por el cual teníamos que pasar, fue sobre Jesús, iglesia. Amén. ¿Es claro? Amén. Ninguno se me duerme. No. O sea, el que tiene sueño se pone de pie, por favor. Porque eso va a bendecir tu vida. Porque eso te va a hacer más libre, o sea, en todas las áreas de tu vida. Amén. Amén. ¿Es claro hasta ahí? Amén. Entonces, tipo, o sea, el bronce en toda la Biblia, o sea, que está representando juicio. Que había venido sobre el pueblo de Israel por la murmuración, por la crítica, por la queja, que había venido juicio, vino juicio. Y entonces el Dios, el Padre le dijo a Moisés, hazte una serpiente. O sea, está tipificando que Jesús vendría a hacernos libres, que Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo libertador, nuestro sanador, nuestro salvador. Los que miren aunque estén mordidos, mira, o sea, aunque hayan sido mordidos por la serpiente, aunque haya sido mordido por la serpiente, aunque haya sido mordida por la serpiente, aunque hayan sido mordidos por la serpiente, si cambias de mirada, si cambias de enfoque, sanarás, vivirás, contarás las misericordias, las maravillas del Señor. Cambia de mirada, cambia de mirada, cambia de enfoque. ¿Qué palabra? ¿Te mordió? ¿Nos mordió? Pero el enfoque está allá. Amén. Amén. Puedes mirar diferente. El enfoque está allá. ¿Es claro? Enfoque en Él, en Él, en Él, en Cristo. El que nos sanó, el que nos libertó, el que nos justificó, el que nos perdonó, el que nos ama desde el principio y hasta el final. El que no ha cambiado su amor por ti y por mí y no va a cambiar. Entonces, tipo de Jesús en la cruz. ¿Cómo así Jesús comparado con una serpiente? Cuando Él no es de ninguna manera, o sea, como una de ellas, ¿cierto? Él es hermoso, amén. Él es incomparable, amén, amén. Él es impecable, amén. Él es limpio, amén. Él es puro, Él es santo, amén. Él es justo, maravilloso, perdonador, amén. Gloria a Dios. Sanador, proveedor. Amén. Eso es Él. Amén, gracias a Dios. Para su iglesia, amén. Para sus hijos. Amén. Totalmente encantador. Amén. Sin pecado. Amén. En la cruz Jesús fue maldecido por nosotros. Amén. La serpiente que tipifica maldición. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Maldición. Pero ¿quién es nuestra bendición? Nuestro Señor Jesucristo. Él es mi bendición. Amén. Ahí, o sea, dilo convencido. Él es mi bendición. Él es mi bendición. ¿Y sabes qué es una bendición? Una bendición es todo. Porque una bendición es Cristo. Amén. En la cruz Jesús fue maldecido con las maldiciones que merecíamos por nuestros pecados. El que no conoció pecado se convirtió en pecado para que tú y yo pudiéramos ser libres. Según Corintios 5:21. Según Corintios 5:21, al que no conoció pecado se hizo pecado por ti y por mí. Al que no conoció enfermedad se hizo enfermo por ti y por mí. Al que no conoció pobreza se hizo pobre por ti y por mí. Amén. ¿Estamos, iglesia? Según Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, Jesucristo, Dios el Padre, lo hizo pecado para que tú y yo fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Amén. En Cristo fuimos hechos justicia de Dios.
somos? ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Amén. Somos la justicia de Amén. Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando oramos realmente le decimos, Señor, oro como la justicia de Dios que soy y tengo derecho de acercarme confiadamente al trono de la gracia y encontrar allí gracia y respuesta para un oportuno socorro? Para un oportuno socorro. Amén. El socorro es ahora. Amén. O sea, porque tenemos a Cristo. Amén. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Amén. El que no se ha olvidado de ninguna de nuestras oraciones. Se convirtió. Él se convirtió para que tú y yo seamos justos. Yo me alegraría más. Se convirtió. Era un solo pecado. Un solo pecado. Y en su cuerpo estaba todo. Allí estaban todas las maldiciones. Allí estaba toda esa situación de familia. Allí estaba, o sea, esos conflictos. Allí estaban los conflictos familiares. Allí fueron resueltos. Amén. No lo vas a resolver. Él ya lo resolvió. Amén. Mientras sigue allí, la gallina sin cabeza, patalea. O sea, tú sigues adorando al Señor. Amén. 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 Y verás sus respuestas. Amén. Y verás. Y verás sus respuestas. Y la liberarás. Se lo vas a aplaudir a todo lo que va a decir. Cuando tú aplaudes al Señor, lo aplaudes arriba. Levanta tus manos y aplaudes arriba. Se presentan conflictos en la familia. Pero Él lo resolvió. Amén. Mientras tanto, mientras patalea la gallina, aquí las que somos del campo y veíamos como algunas matamos gallinas, le quitaban el pescuezo a la gallina y seguía caminando la gallina sin cabeza, ¿sí o no? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Dígame, ¿por cuánto tiempo? Un rato. No. Le quita el pescuezo. O sea, seguía corriendo, pataleaba y al momentico caía. Así es el problema que estás enfrentando. En el nombre de Jesús, así caerá. Amén. Amén. Momentáneo, así caerá. Amén. Son manifestaciones de gallinas sin cabeza. Y el diablo ya quedó sin cabeza porque Jesús lo descabezó y lo venció. Lo venció. Y venció por ti y por mí. Amén. Son pataletas. O sea, cuando vengan los síntomas, si es una enfermedad, cuando vengan los dardos, acuérdate, la gallina sin cabeza. Por un momento, pero eso no me pertenece. Amén. 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 Libres. Amén. Entonces, ya sabemos que estoy hablando de que Jesús allí estaba tipificando en esa serpiente. O sea, era un tipo de Jesús. O sea, ¿dónde miraba la gente? O sea, eran mordidas. ¿Sí o no? O sea, quiero que te grabes eso en tu corazón, porque eso es un tema para ti, iglesia. O sea, sí pasé, o sí estoy pasando. O sea, eso quiere decir sí fui mordida. O sea, sí me tocó el problema. Pero, o sea, yo cambio el enfoque, yo miro allá, yo lo miro a Él, yo miro a este y a este crucificado, yo lo miro allá y yo me miro libre porque Él lo hizo por mí. Entonces la criatura culpable por la cual entró la maldición al planeta Tierra fue una serpiente, pero allí en la cruz cuando esa serpiente de bronce estaba tipificando que esa serpiente, que esa maldición era destruida. Y esa serpiente, mire lo maravilloso que es eso. O sea, ¿quién iba a pensar? Quizás ninguno. Yo soy honesta. Hasta ahora el Señor, por su gracia, me lo reveló. Amén. ¿Quién iba a pensar que una maldita serpiente se convirtiera en un símbolo de gracia para la iglesia?
gracia. O sea, él allí estaba desbordando su gracia. O sea, su gracia. Jesús en la cruz del Calvario desbordó su gracia. Allí ese tipo de Jesús, de serpiente de bronce, y la gente miraba, pues allí se estaba manifestando gracia a favor del pueblo. Aunque había murmurado, aunque había criticado, la gracia del Señor no se agotó. Amén. Amén. Su gracia no se quitó. La gracia del Señor no se ha quitado sobre ti. Y quizá en algún momento de la vida, porque vienen dardos y pensamos, pero ¿dónde está la gracia del Señor? La gracia del Señor no se quita de su iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la gracia es una persona que se llama Cristo y Él está en nosotros. Y esa gracia jamás se la quitará. Amén. Amén. Su gracia. Entonces eso solamente es propio de Dios. Convertir algo tan feo en algo tan hermoso. Algo tan feo en algo tan hermoso. ¿Cómo? O sea, yo sé que ustedes han leído números muchas veces y dicen, pero ¿qué quiere decir esa serpiente de bronce? Yo lo releía y nunca lo había entendido. O sea, nunca lo había entendido. Y cuando veo el tipo de Jesús, toda la Biblia tiene una razón de ser. Amén. Amén. Todo está allí porque tiene una razón. Todo está allí porque tiene una revelación para la iglesia. Amén. ¿Por qué tan Padre, algo tan feo, algo tan maravilloso. Gracias. El pueblo está picado, pues sanemos. Es para que mires un poquitico el amor de Dios. Él pudo decir, este pueblo murmuró, criticó, pues que se los traguen la serpiente. Él dijo, cambia. Moisés, que el pueblo cambie. Moisés, que cambie de enfoque. Moisés, que la gente me mire. Pero es lo que el Señor hoy le dice por tus oraciones. Cambia tu mirada, las circunstancias, por las allá. No dijo el apóstol Pablo, quita la mirada de las cosas de la tierra y colócalas arriba donde está Dios. Está en Colosenses 3:2, creo. Quita la mirada. Iglesia, nosotros necesitamos quitar la mirada de las circunstancias y ponerlas en Él. Amén. Yo sé que unos tienen circunstancias más duras que otros, pero al fin y al cabo son circunstancias. Para unos son más tremendas que para otros, pero si yo les dijera levanten la mano y digan quién no tiene un problema, quién no tiene una dificultad. Pero en esta mañana la palabra para ti, iglesia, es quita la mirada de ahí, de ese problema, y colócalo allá. Amén. Tendrás tu respuesta. Amén. Quítalo de ahí. Yo les he dicho a la iglesia, yo espero que me hayan copiado. O sea, cuando hay circunstancias adversas en nuestra vida, cuando hay cosas difíciles, tú no se las cuentes a todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque no todo el mundo está conectado contigo, porque no todo el mundo tiene el tipo de gente que tienes, porque no todo el mundo va a decir en el nombre de Jesús. O sea, en el nombre de Jesús, si ella está pasando por esa situación y no todo el mundo le va a decir, estás pasando por esa situación, pero tranquila, confía, porque si crees verás la gloria de Dios. Amén. Punto. Y se acabó. Pero el que no, se pone a decir cosas y cosas y cosas y cosas y cosas, y en lugar de convertirse en una bendición, se convierte en una bola de nieve. ¿Sí me hago entender? Cuéntale esas luchas, porque no son tuyas, son del Señor. Esas pruebas, cuéntasela a una persona que te levante. Amén. Amén. A una persona que pueda darte una palabra de vida, no una persona que te diga, pobrecita, todo lo que le está pasando. Amada iglesia, yo viví eso, yo pasé una situación de enfermedad muy fuerte hace alrededor de en el 2004. Y era una situación muy difícil, era de salud, era de finanzas, era de todo. Pues yo era una hija de Dios ya en ese tiempo, pero ahí estaba yo, ahí me había mordido la serpiente. Ahí está. Y aquí hay personas que pasaron ese momento conmigo, que fueron a mi casa y me colaboraron y todos, y ellas saben que no estoy mintiendo. Unas iban y me ayudaban, oraban por mí, me llevaban una palabra de vida, pero otras se sentaban allá.
Juanita. Yo sigo siendo Juanita. O sea, eso no ha cambiado. ¿Sabe, Juanita, que eso debe ser que le falló al Señor? ¿Quién sabe, Juanita, quién sabe? Y se atrevían a decirme como le pasó a Job: examínate y mira qué es lo que está mal en ti. Y yo en ese tiempo no como que creía, pero bendito sea el Señor que hoy entiendo su palabra claramente y que sé que eso abundó para nuestro bien. Amén. Eso fue para el bien nuestro y después, o sea, la gallina esa pataleando duró muy poco tiempo. Y después el Señor empezó a colocar todo en orden. Y ahorita, iglesia, el Señor coloca en orden todo lo que está pasando en tu vida. Así que, mira, ¿a quién le cuento? Le voy a contar a mi tío. Ay, es que le voy a contar a mi tío porque, o sea, oye, tu tío te va, o sea, díganme sí o no. Ese tío que ni siquiera ha nacido de nuevo, por ejemplo. O sea, ¿tendrá una palabra de vida para ti? No, al contrario. Lo contrario. O sea, y si esa enfermedad te dice: ay, no se muere. ¿Sí o no? Sí. Y díganme, iglesia, es una bendición, le estoy diciendo muy en serio. ¿Será una bendición? Pero si tú no le cuentas al tío y más bien le cuentas a él, por ejemplo, aquí a cualquiera, pero es que como ella es la que está allá a cargo del grupo de oración, o sea, que yo no me he podido volver a conectar, pronto me conectaré, porque muchos dirán: pero la pastora no se conecta, pero ustedes no saben lo que está viviendo la pastora. Sí, pero son momentos de gallina con pataleta. Sí, exacto. Deberían celebrar conmigo. Amén. Aunque no sepan qué es, o sea, es un momento de gallina con pataleta. Pronto caerá. Amén. Entonces no le cuentes al tío Pepe. Sí. Más bien llama a Betty y le dices: Betty, por favor me colocan una oración, que ahí está Teresa, Herminda, Eris, Ismari, no sé quién más se conecta. ¿Quién? Ahí está Janet. O sea, ahí están, se conectan y por la mañana ellas oran. Yo tengo la certeza que ellas van a orar por esa situación y ahí sí hay respuesta. Y tengo la certeza que eso se queda ahí. Amén. Porque no le damos crédito a las mentiras del diablo. Porque cuando nos ponemos a contar y a contar, estamos haciéndole un altar. Sí. ¿Soy clara? Sí. ¿O soy muy egoísta? Clara. ¿Eso es claro? O sea, ¿a quién le cuentas? Pero es que es justo que mi tío sepa. O sea, no es justo porque, o sea, tu tío, ¿sabes qué es lo justo? Que cuando ya tengas la victoria, tú le cuentes a tu tío y le digas: pasé por eso y eso, pero el Dios de toda gloria me levantó de ahí y me levantará en toda situación. Y si ahora tu tío, estás pasando por esa situación, o sea, hay un Dios todopoderoso, te lo presento, porque el que obró en mí, obrará en ti. Amén. ¿No es diferente? Sí, es diferente. Entonces decía: no es propio de un Dios convertir algo tan maravilloso, algo tan feo, en algo tan maravilloso. Jesús, nuestro Salvador. Entonces ahí te voy a decir: la serpiente es horrible, ¿cierto? Entonces el Señor derrama su gracia sobre la iglesia. Amén. Su gracia ya fue derramada, porque Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Su gracia, su amor fue derramado en sus hijos, en su iglesia. Esas cosas feas que hay en ti, Él las hace hermosas. Amén. Te lo voy a decir de nuevo porque uno lo agarraron y otro no. Esas cosas feas, iglesia, amén, que pueden estar pasando en nuestras vidas, el Señor las agarra y las convierte en cosas hermosas para glorificar y exaltar el nombre de Dios Todopoderoso, el que vive por siempre. O sea, esas cosas feas serán para glorificar el nombre que es poderoso. Sanidades, milagros y prodigios, yo lo sé en mi espíritu que aquí ya sucedieron. Amén. No van a suceder, ya están. Amén. Amén. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando dejas que su gracia entre en tu vida. Y esa gracia ya entró. Amén. Esa gracia ya entró. Entonces, lo que se va a manifestar en nosotros son respuestas.
Cuando dejamos que su gracia entre en nosotros, cuando tenemos la certeza de que Él está. A veces se nos olvida que Él está en nosotros, pero Él ya está. La gracia está en nosotros, porque la gracia de Jesús, porque nosotros somos nacidos de nuevo, hijos de Dios. Entonces las hace hermosas. Entonces ahora aquí les voy a explicar un poquito. O sea, ¿por qué una serpiente de bronce y por qué no una serpiente física, cierto? Me puedo agarrar una allá y enrollarla, que era más fácil. Pues cojo una de esas y la enrollo. O sea, porque eso no sería entonces la tipología de Jesús. O sea, eso no sería, si le hubiera cogido la viva que estábamos viendo a la gente, no sería una tipología de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no vino en carne de pecado. Entonces Él no iba a colocar una de carne, sino que colocó una de bronce, porque el bronce es tipo de ¿qué? Juicio. El bronce, juicio. El bronce en toda la Biblia es agojo. Entonces, por eso la serpiente de bronce y no de carne. O sea, porque Jesús no vino en carne de pecado. Sí, porque Jesús vino limpio, que tomó nuestro lugar para ser justo delante del Padre. Sí, pero Él vino sin conocer pecado. ¿Claro ahí? No vino en carne de pecado. No vino en carne de pecado, pero sí se hizo, el Padre sí lo hizo pecado. ¿Eso es claro? O sea, porque se puede confundir un poquito. O sea, Jesús no vino en carne de pecado, puesto que no se conoció el pecado en Él. Pero sí vino a destruir el pecado. O sea, sí vino a destruir el pecado. Sí tomó la semejanza de pecado. Sí, la tomó por ti y por mí. Yo les dije que hoy era carne. Amén. ¿Sí ha sido carne? Sí. Amén. Bueno. Entonces, vamos Romanos 8:3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Se hizo semejanza, pero no había pecado en Él, pero tomó la semejanza de pecado. ¿Para qué? Para castigar. O sea, hizo y castigó el pecado, ¿cierto? El nuestro fue castigado ahí. Primera carta de Juan 3:5. No conoció pecado y no hay pecado en Él, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, pues Él no era una serpiente, era un tipo, y por eso fue en bronce. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Amén. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado. No hay pecado en Él. Entonces, por lo tanto, Él no podía ir como una serpiente de carne normal. O sea, porque Él no vino en carne de pecado, sí tomó la semejanza. Porque en Él no hay pecado. ¿Listo? Entonces fue representado como una figura de bronce, ¿cierto? Que fue semejanza de una serpiente. La semejanza, ¿sí ves? No era la serpiente, o sea, real, era semejanza. Era semejanza. Semejanza de serpiente de bronce, donde iría todo el juicio. Tipo de Jesús, donde nos hizo libres. ¿Claro? Entonces ya les dije que el bronce en toda la Biblia habla de juicio. El altar de bronce, los sacrificios, los animales, que el altar de bronce era revestido de... Pues si ustedes lo quieren leer, ahorita no, para que estudien, Éxodo 27 del 1 al 4.
Éxodo 27 del 1 al 4. Pero no lo vamos a buscar, es para que ustedes profundicen, ¿no? Dice entonces, ver a Jesús como la serpiente de bronce es ver una imagen del juicio de Dios. Ver a Jesús, o sea, tipo, ¿se acuerdan? Tipo, es ver una imagen del juicio de Dios. O sea, ver a Jesús, en esa tipología, el juicio de Dios, todo cayó sobre Jesús. ¿Sí? Todo el juicio cayó sobre Jesús. El juicio que estaban viviendo ahí en ese momento el pueblo, o sea, por la murmuración, por la crítica, o sea, dejó de caer en el pueblo cuando ellos cambiaron el enfoque. Quitaron la mirada de los serpientes ahí, porque eso debería ser terrible. O sea, yo con solo imaginarme, o sea, ese mundo de serpientes, porque con ese mundo de pueblo, o sea, terrible. Pero entonces a ellos, iglesia amada, o sea, llévate eso en tu corazón. Ellos quitaron la mirada de ese mundo de serpientes y la pusieron allá. O sea, acuérdate que es tipo de Jesús. La pusieron allá y dice, y todos los que miraron a Él fueron sanados. Amén. Todos los que miraron a Él fueron sanados. Todos los que miremos a Él tenemos libertad. Todos los que miremos a Él, sea cual sea la circunstancia, tenemos la victoria. Yo no te estoy diciendo que no pasamos por luchas, por pruebas, las pasamos, pero lo miramos a Él. Amén. Lo miramos a Él. Quitemos el enfoque. Acá, ponlo allá. Quita el enfoque de todo lo que el diablo te ha dicho y ponlo allá. Quita la mirada de la enfermedad y ponla en Él. No te estoy diciendo que no vayas al médico, y no te estoy diciendo que no tomes los medicamentos, y no te estoy diciendo que no te hagas los exámenes. Hazlo, pero que tu enfoque no esté allá. Amén, amén. Tu enfoque, Dios mío, tiene que estar. Amén, amén, amén. Te miro a ti, Señor, y sé que tengo respuesta. Te miro a ti, Señor, y sé que hay respuestas. Amén, amén. Todo el juicio de Dios cayendo sobre Jesús. Gálatas 3:13. Primero que lo quiera leer, lo leemos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. ¿Qué tipificaba la serpiente de bronce? No, es que ¿Quién nos redimió de la maldición de la ley? Cristo. Tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar. Amén, amén. Tomó nuestro lugar. Amén. Entonces, con Jesús y su obra terminada, podemos comenzar a vivir una vida diferente. Amén. Cuando la tomamos, cuando la vivimos. Con Jesús nuestro corazón debe arder de amor cada día. Mientras el Espíritu Santo nos revela las hermosuras de su palabra, de lo que nos corresponde. Todos los días nuestro corazón debería arder de gozo, de amor por lo que tenemos en Él. Amén. Tenemos un Salvador maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un Salvador maravilloso. Amén. Tenemos un sumo sacerdote que conoce todas nuestras situaciones. Amén. Tenemos ese Salvador y Padre maravilloso. Y quiere que apartemos la mirada del dolor, de las heridas, de la enfermedad, de la ofensa, del pasado, de la angustia, del que será mañana. Amén. Quiere que cambie su mirada, que tengas el enfoque en Él, porque Él sana toda herida. Amén. 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 Porque Él nos libra de toda enfermedad, ya nos libró. Amén, amén. Gracias, Señor. Porque Él nos libra de toda tristeza, de toda angustia, de toda escasez, de toda ofensa. Gracias, Dios. Gracias. Toda herida en tu corazón es sanada. Amén. Cambiemos ese enfoque, cambiemos nuestra mirada. Quita el enfoque de las ofensas, quita el enfoque del pasado, quita el enfoque de la situación que estás viviendo. Yo sé que aquí hay personas que se sienten defraudadas,
porque confiaron en otras y lo único que han recibido es una mordedura. Quita tu enfoque en esta mañana. Quita el enfoque, quita la mirada de esa situación y empieza a alabar a Dios. Empieza a mirarlo a Él. Empieza a mirar. Él fue allí para llevar todo juicio. Él llevó todo el juicio. Él llevó toda culpabilidad. Él llevó toda carga. Él llevó toda enfermedad. Él llevó toda división familiar. Él llevó toda tristeza. Él llevó toda angustia. Quita el enfoque, quita la mirada. Quita la mirada de esa situación que tanto dolor ha causado a tu vida. Quita la mirada de lo que quizá ves en tus hijos. Quítala y míralo a Él, que dice: y todos tus hijos serán enseñados por Dios. Amén. Quítala de mirar lo natural. Acuérdate, el pueblo de Israel dejó de mirar la serpiente, dejó de mirar lo físico, dejó de mirar lo que se veía para mirar allá, a Él, al enfoque, al que tenía la respuesta, al que lo sanaba. No nos miremos más con nuestros ojos naturales, mirémonos como Dios nos ve. Dios los ve limpios, los ve puros, los ve santos, los ve amados, los ve perdonados, los ve adorando. Eso es lo que el Padre nos mira a través de Jesús. Él dice: yo traigo a tus hijos. Él dice: herencia de Jehová son tus hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esos son los hijos sabidos en la juventud. Amén. Saetas en las manos del valiente, antorchas encendidas en las manos de Dios y no tizones en el infierno. Ellos son lo que Dios dice que son. Tu salud es lo que la palabra dice que tienes, y la palabra dice: por las heridas de Cristo yo me sanaré. ¿Acaso hay alguna enfermedad que Él no pueda? ¿Acaso hay alguna enfermedad que Él no sanó en la cruz? Dime, iglesia, ¿acaso hay alguna enfermedad que no fue vencida en la cruz? Dice: ninguna. Cristo no nos redimió de un poquito de la ley. Él nos redimió de toda maldición. ¿Acaso hay ofensa que no fue sobre el cuerpo de Jesús, sobre la vida de Jesús? Y Él mismo, el apóstol Pablo, dice que nosotros ahora debemos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros, como Dios el Padre nos perdonó en Cristo. Gracias, Padre. No hay ninguna situación económica que Él no pueda resolver en tu vida, pero cambia el enfoque. No son los bancos, no es el prestamista, es Él. Amén. Es Él. Quita el enfoque, quita la mirada y ponla en Él. Lo que necesites decirle en esta mañana: dile: yo quito, cambio mi mirada, Señor, y la pongo en ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Abba Padre, por tu iglesia, por tus hijos, Señor. Gracias porque hoy tomamos la decisión de cambiar la mirada, Señor. Mirarte a ti, y todas esas situaciones están rendidas a tus pies. En el nombre de Jesús. Gracias porque es una iglesia libre, bendecida, amada, próspera. En todo, Señor. En todo. En todo. En toda circunstancia. Está bajo tus pies. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén. 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 Amén.